Somos príncipes de Borgoña en el siglo XV y debemos expandir nuestro feudo, evolucionarlo, hacer buenos trueques y poder ir desarrollando una buena población para poder obtener más riquezas que los demás príncipes de otros feudos. Este es el planteamiento de los castillos de Borgoña, un juego clásico de Stefan Feld, que es de su más puro estilo, un euro durillo, donde tendremos que darle muchas vueltas al coco, tendremos que saber obtener buenas cosas y luego poder utilizarlas. Pero eso sí, es un juego que lleva dados, muy clásico también en Feld, y que tendremos que adaptarnos un poco al azar de esos dados a medida que van pasando los turnos. Es un juego sencillo de entender una vez que se conocen todas las opciones, es de estos que tiene todo muy descriptivo en el tablero, donde nos aparecen unos iconitos que nos recuerdan rápidamente qué opción es la que podemos hacer, pero que sí hay que conocerlas previamente, por tanto en una primera partida sí que nos podremos ver un poco avasallados por muchas cosas. Sin embargo, una vez que se coge un poco el punto, no es un juego complicado de seguir. Por supuesto sí que es un juego complicado de dominar, como la mayor parte de este estilo, y además muy propio de Feld, para poder ser siempre los mejores. Además, por si el juego se nos hace corto, digamos, no en tiempo, sino en partidas, si creemos que lo tenemos quemado, que tardará mucho en quemarse, viene con 4 mini expansiones, digamos, que realmente lo que hacen es cambiarnos los tableros base de los jugadores, así que tendremos un montón de tablerillos para poder empezar y cambiar nuestro juego. Es un juego que tiene una calidad razonable, tampoco es que el cartón sea lo más grueso del mundo, pero más o menos cumple, pero eso sí, no es un juego que se le pueda sacar a todo el mundo, porque, como digo, necesita un buen conocimiento previo, como buen euroduro, de todas las opciones que hacer. Así que puede que haya gente que le pueda avasallar un poco esto. Si le dais un poco de paciencia, si os gustan los euros duros, o si al público al que queréis sacarlo no tiene problema en esperar 1 o 2 partidillas para poder entender bien qué es el juego, luego el juego funcionará muy bien y es un juego más que recomendable. Tengo aquí el despliegue para que podáis ver, es un juego muy colorista, con un arte muy particular, y nos presenta un tablero de juego central con un montón de losetas hexagonales que son finitas, y luego cada jugador tendrá su propio tablerillo, que esto, como digo, cambian. Pueden empezar en el número 1, pero hay un montón de tableros. Y como veis, está todo lleno de iconos que nos representa qué se puede hacer en cada opción. Realmente los jugadores tendrán que saber obtener un poco la suerte, no es la palabra exacta, tendrán que, digamos, jugar con la suerte de estos 2 dados de su color. Tengo aquí el ejemplo del jugador negro, y a medida que van tirando los dados en cada turno tendrán que adaptarse a la suerte de los mismos. El juego consta de 5 rondas, de la A a la E, y en cada una de las rondas tendremos 5 turnos. En esos turnos los jugadores podrán obtener cosas del tablero central a su reserva, utilizar cosas de su reserva a su feudo, que es toda esta zona, que tiene distintos colores, pueden ser prados, castillos, pueden ser edificios en sí, parte de ciudad, pueden ser minas, que dará plata, que es un tipo de recurso, pueden ser barcos para transportar mercancías, o puede ser también algunas losetas especiales amarillas que darán puntos. Tendremos también mercancías que podemos obtener y luego vender cuando usemos determinadas acciones de los dados, y también cada uno de los edificios, que hay de muchos tipos, como veis, nos otorgan un montón de bonificaciones. Tendremos unos trabajadores, eso sí, que nos subirán o restarán un punto del dado, incluyendo el 1 y el 6, el 6 se puede convertir en 1 y el 1 en 6, para, digamos, atenuar un poco esa suerte de los dados o esa mala suerte, y de esta manera poder jugar un poquito más con ese azar. Al final es muy sencillo, tenemos 2 dados, por lo tanto haremos 2 acciones en el turno de entre todas las posibles, tendremos un recurso de plata para comprar en el mercado negro, lo habitual es utilizar el mercado común a los lados, que va, como veis, vinculado con una tirada de dado, y en cada turno iremos moviendo una de estas mercancías a esta zona, de manera que cuando se acaben las 5, aquí ya no habrá, se acaben las 5 rondas y acabaremos el primer turno, o cuando se acaben los 5 turnos más bien, acabaremos la primera ronda. Pasaremos después a la segunda, con otras 5, etcétera, hasta que el juego se acabe. Como casi todos los juegos de Feld, el jugador inicial hay que ganárselo, e iremos avanzando con estas fichas de nuestro color, de manera que el que esté encima, más adelantado y encima, será el jugador inicial. Y por supuesto tenemos un track de puntos muy grande, con serpenteo, también muy propio de Feld, para marcar los puntos. Fijaos que cada jugador tiene una ficha de 100 y de 200 puntos, porque estamos ante un juego muy generoso, es un juego por el que casi por cualquier cosa obtendremos puntos, así que es muy satisfactorio porque hagamos lo que hagamos obtendremos puntos, y eso sí, haremos que al final las puntuaciones sean muy altas. Un juego que necesita, como digo, un par de partidas para conocerlo bien, pero que al final es muy intuitivo y donde gestionaremos, eso sí, con un poco de azar por los dados, aunque podemos modificarlo un pelín, tendremos que adaptarnos a ese azar en cada una de las rondas, en cada uno de los turnos, para poder obtener la mejor opción de todos los recursos de los que disponemos o de las acciones que disponemos. Tras las 5 rondas, de 5 turnos cada una, se acabará el juego y puntuaremos al final. El que tenga más puntos habrá ganado los castillos de Borgoña.
Si os llama la atención el juego, si os gustan este estilo de euros duros o si queréis probarlo, vamos a verlo con más detalle. En el tablero central tendremos en primer lugar el marcador de rondas, como digo hay 5 y van con letras de la A a la E. Cada una de estas rondas tiene 5 losetas de mercancía, que son estas mismas, que pondremos aleatoriamente al principio, 5, 5, 5 y 5. Eso sí, la ronda A ya podemos darle la vuelta a las 5 y colocarlas en estas casillas de los 5 turnos de cada ronda. Fijaos que cada ronda otorga una serie de puntos, luego os explico para qué son. La primera ronda 10, la última ronda 2, de manera que cuanto antes consigamos estos puntos, más puntos nos llevaremos. Si esperamos hasta el final, son menos. Así que tendremos estas mercancías aquí, que están aleatorizadas, y 5 estarán boca arriba, que marcarán un poco el transcurso de esa ronda. Las mercancías tienen un color y un valor con un dado numérico. El color es lo de menos, simplemente es para los distintos tipos. Así que veis, por ejemplo, las que tienen el punto 1 son de un color, ¿vale? Las que tienen el punto 2 son violetas, las del punto 3 son pues, rosas, tenemos hasta el 6, aquí veis alguna más, el 6 por ejemplo en amarillo. Eso indica el tipo de mercancía, de manera que varias fichas del mismo color, con el mismo número de dado, son iguales. Por otro lado tenemos una pequeña sección de bonificaciones, esta y esta. Simplemente son bonificaciones por ir cerrando o construyendo completamente distintos tipos de terreno, que luego veremos, ¿vale? Pero hay para el terreno verde, que representa castillos, y hay dos losetas. El primero que cierre todo se lleva esta loseta, que puntúa 5, 6 o 7 puntos, depende del número de jugadores, 2, 3 y 4 jugadores. Con 2 jugadores 5 puntos, con 4 jugadores 7 puntos. Y el segundo que lo haga se lleva la loseta pequeña, con 2, 3 y 4 puntos, también según el número de jugadores. Así que tenemos una pareja. Para el verde oscuro representa castillos, para el marrón representa edificios de ciudad, el azul que representa barcos, el amarillo que representa casillas de bonificación, el gris que representa minas y el verde claro que representa pastos. Tenemos dos medidores, un medidor de puntos de 0 a 100, con serpenteo, como decía, cada jugador tendrá una de estas fichas para marcar los puntos. Y tendremos otro track para el orden de turno. Al principio lo sortearemos y colocaremos la ficha de cada jugador pues como corresponda, de manera que el que esté más adelantado y más arriba será el jugador inicial, en este ejemplo el negro. Si está aquí, por ejemplo, el negro y aquí el verde, primero va el negro, pero si el verde avanza, en cuanto se coloque encima, va el verde primero, ¿vale? Cuando hay empate, el que está encima es el color que va de primero. A lo largo de la partida podremos modificar esto, podremos avanzar utilizando barcos. Bueno, y luego tenemos las 6 secciones, digamos, de mercado común. La sección 1, que tiene 4 losetas, estas losetas vienen delimitadas por un color y también por el número de jugadores. Con 2 jugadores solo se pondrían estas, con 3 se pondría también esta y con 4 esta. Lo que estáis viendo es una preparación para 4 jugadores. Aquí se pone una amarilla, tenemos aquí las losetas, las amarillas son especiales, de bonificación, pues una al azar. Aquí se pone una de ciudad, pues una al azar también, aquí una de barco, las azules son todas iguales, ¿vale? Se pone aquí, y aquí una de prado, en este caso han salido ovejas, el prado puede tener distintos animales y en distinto número. Vale, pues lo mismo en cada sección, esta es la sección del 1, esta es la sección del 2, lo mismo viene marcado, ¿vale? Que es cada loseta, la sección del 3, la del 4, la del 5 y la del 6. Y por último tenemos una zona central que es el mercado negro. Algunas losetas que vienen con este hexágono en negro por la parte delantera tienen su dorso de color negro. Vale. Por ejemplo, este prado tiene el dorso de color negro y tiene este puntito negro, igual que este, que tiene el punto negro y este color negro. Sin embargo, un prado normal no tiene ese hexágono en negro y por detrás es verde. Vale, bueno, pues tenemos todas las losetas negras mezcladas, yo las he metido en una bolsa que no viene incluida en el juego, ¿vale? Una de estas bolsas, vale cualquier recipiente opaco, las he aleatorizado y así podemos sacar para rellenar. Esta sección es el mercado negro y se compra pagando 2 recursos de plata. Como veis, está bien indicado ahí. Bueno, pues en el tablero central no hay nada más, luego cada jugador tendrá su propio feudo, podemos empezar todos con el número 1 para tener todos igual, pero hay varios, son de 2 lados y hay varios y además hay expansiones. El feudo se divide en determinados territorios por colores, un territorio verde para castillos, aquí hay otro, ¿vale? Pero ya empieza con un castillo inicial, color verde oscuro, aquí es nuestro castillo central e inicial. Pues tendremos un territorio verde para castillos, 2 territorios verde claritos para prados, este y este, varios territorios, 4 concretamente, para ciudades, aquí uno de 1, uno de 3, otro de 3 y otro más grande de 5, un territorio de minas de 3, 2 territorios de barcos de 3 cada uno, y por último 2 territorios de casillas, losetas de bonificación de 3 cada una, 3 y 3. Bueno, pues es todo lo que tenemos. Tenemos una sección para mercancías, empezaremos con 3 mercancías al azar y no podemos tener más, de manera que yo tengo una mercancía del 2, una del 6 y una del 4. No puedo tener más. Sí puedo tener más mercancías del 6 que las iré apilando, o más del 4 que las iré apilando, o más del 2, pero no puedo tener un número distinto porque no me cabe. A medida que las voy vendiendo, se les da la vuelta y se colocan en la zona de venta. Y cuando tengo espacio libre puedo poner mercancías nuevas.
Tenemos una sección de plata, los jugadores empezarán con una pieza de plata, y luego tenemos secciones para indicar puntos. Por último tenemos los trabajadores, empezamos según el orden de juego con 1, 2, 3 o 4, el jugador inicial con un trabajador, el siguiente con 2, etc. Y estos trabajadores nos permiten modificar el resultado del dado en un punto para abajo o un punto para arriba. Y como os decía, el 6 se puede convertir en 5 o en 1, y el 1 se puede convertir en 2 o en 6. Vale, tenemos una sección, aquí hay secciones para todo, para colocarlos. El resto sí que son indicaciones, aquí nos indica qué hace cada tipo de edificio, aquí los puntos por cierre de secciones, aquí un hueco para colocar nuestros dados según los vayamos usando y el recordatorio de las acciones, además de la zona de reserva. Bueno, con todo esto entendido, el turno es sencillo. Simplemente, una vez que tenemos todo puesto, lo primero que hay que hacer al empezar cada uno de los turnos de una ronda es coger la mercancía que está más arriba, esta, y el jugador inicial tirará este dado blanco. Y con el número que salga, solo vale para esto, colocará la primera ficha disponible en ese número, en este caso en el 2, ¿veis? El 2. Pues colocamos la primera en el 2. En la siguiente, al empezar el siguiente turno, después de que todos los jugadores hayan jugado, se vuelve a lanzar el dado, vale, vamos a ver que nos salga otro, un 5, colocaríamos la siguiente en el 5. Vale, de esta manera vamos vaciando esto, y como veis son 5 turnos distintos para vaciar todo. Cuando se vacíe todo, acabamos la ronda, quitaremos todo y empezaremos una ronda nueva, nuevamente con 5 turnos, digamos. Vale, pues lo primero es poner esto. El jugador inicial lanza el dado blanco, que solo vale para eso. Y ahora los jugadores lanzarán sus 2 dados. Y tendrán que adaptarse a lo que haya sacado en los dados. Las acciones que pueden hacer son 2, una por cada dado, por supuesto, vienen aquí. Vale, podemos o bien coger alguna de las fichas del mercado común y ponerla en nuestra zona de reserva, nunca directamente en el feudo. Por ejemplo, si uso mi dado 6, una vez usado un dado lo coloco aquí, podría coger cualquiera de las del 6, ¿vale? La que yo quisiera, por ejemplo, un barco, y lo coloco en mi zona de reserva. Y con el 3 podría coger, por ejemplo, cualquiera de estas, otro barco o cualquier otra ficha, y ponerla en mi zona de reserva. Cuando la zona de reserva está llena no puedo coger más, ¿vale? Y así usaría mis 2 dados. Otra opción disponible sería hacer al revés, utilizar los dados para poner de aquí a allí, a mi feudo, de mi zona de reserva a mi feudo. Tengo que tenerlas de turnos previos o este mismo turno, por ejemplo, yo podría usar pues el 6, como os decía, para coger pues el barco, y ahora el 3 podría, para colocar este barco en un 3, tendría que ser azul y un 3, y fijaos que no hay ningún azul con 3, así que quizás no me valga mucho la pena, pero sí que podría, por ejemplo, coger o intentar buscar alguno que sí que pueda utilizar con la combinación de dados. Imaginemos que en vez de un 3 tenemos un 2, por ejemplo, pues esta acción me permite coger un dado de reserva, perdón, una ficha que ya tenga la reserva y colocarlo en su zona de color. Esta es la restricción más grande del juego. Como es azul, tiene que ser en algún azul. Tiene que corresponder con el número 2, y además tiene que ser adyacente a una que ya exista, ¿vale? Quiero decir, si tuviese, por ejemplo, un 4, podría ponerlo aquí en principio, ¿vale? Porque es 4 y azul, pero como no es adyacente a ninguna ficha puesta, tampoco puedo, tendré que esperar. Para colocar este barco necesito un 2 o un 5, no hay más opciones. Vale, si quisiera colocar, si tuviese una de estas losetas de color marrón de ciudad, podría colocarla en un 3 o en un 3, en nada más, porque de momento no hay nada más adyacente. En el momento en que tenga, por ejemplo, aquí un barco, podría colocar aquí en el 4 un barco, o aquí en el 2, o aquí en el 1, o aquí en el 3, o aquí en el 1 una amarilla, ¿vale? Así que la segunda opción es, de lo que tengo aquí, colocarlo ahí con la restricción más grande. La tercera opción es vender un tipo de mercancía. Puedo usar un dado para vender ese tipo de mercancía que corresponda con el número. Este dado es un 4, pues solo podría vender el 4. Cuando vendo, le doy la vuelta, lo llevo a la zona vendido, dejo hueco y me llevo una pieza de plata por la venta y 4 puntos, bueno, dependiendo del número de jugadores, con 4 jugadores serían 4 puntos por cada mercancía vendida y subiría en mi track. Es la manera de conseguir, por ejemplo, plata. Y la última opción disponible es simplemente no usar el dado, darlo por perdido y obtener 2 trabajadores a cambio de la reserva, y así tengo más trabajadores. Como digo, los trabajadores me permiten cambiar cosas. Haciendo el ejemplo de antes, yo tengo esto aquí, me sale un 4, me gustaría colocar el barco, pero es un 5. Bueno, puedo descartar uno de mis trabajadores para subir el 4 a un 5, subir un punto, y ahora sí puedo usar el 5, lo coloco como usado, para colocar el barco aquí. Cuando colocamos cosas, realizamos sus beneficios, es la parte de chicha de esto. Vale, y según lo que coloquemos, aquí nos viene indicado, tendremos ventajas. Si colocamos pasto, si tenemos pastos y lo colocamos, vale, adyacente, etc., cuando colocamos pasto vemos el tipo de animal y sumamos puntos según el tipo de animal. Por ejemplo, aquí pues serían 2 vacas, sumaría 2 puntos. Si tuviese más vacas de antes en la misma zona, sumaría todas las vacas juntas, ¿vale? Si tuviese, imaginemos que tuviese esto pues aquí de antes, ¿vale? Coloco las vacas y ahora tengo 3 que ya tenía y 2 más, pues ahora sumo 5, es decir, poniendo esta,
Al principio me había llevado 3 puntos, pero en una siguiente ronda, si coloco esta, me llevo 3 más 2, 5. De manera que hacer animales del mismo grupo siempre nos dará muchos más puntos y es muy útil, ¿vale? Esto con los pastos. Los barcos, cuando los colocamos, como este, nos permite vender un tipo de mercancía. El que queramos, da igual, no importa el dado, la vendemos y lo mismo, 4 puntos en partidas de 4 jugadores por la mercancía, más una ficha de plata. Y además, el barco me permite avanzar en el track de jugador inicial. Vale, si coloco castillos, que son los oscuros, digamos, los verdes oscuros, cuando coloco un castillo, si consigo un castillo y lo coloco en una zona que pueda, adyacente, etcétera, y con el número, tengo lo que podemos entender como un dado virtual, es decir, es como si ahora hubiese ganado un dado más para hacer otra acción cualquiera y con el número que yo quiera, es lo más potente. Por tanto, podría coger cualquier loseta o colocar cualquier loseta o vender cualquier mercancía, ¿vale? Es como un dado más con el valor que yo quiera. Y las amarillas, que están aquí, son de bonificación. Esta realmente, cada loseta es independiente, vienen con un numerito, porque podemos buscarlas en el manual para saber cómo nos bonifica. Por ejemplo, esto, cada vez que vendo me da 2 platas en vez de 1, o esto me da 4 puntos por cada edificio de este tipo que tenga, etc. Por último, los marrones, los edificios, son diferentes, hay un montón de tipos, y según el edificio que ponga, tendré una ventaja u otra. Por ejemplo, si coloco este edificio, por supuesto necesitaría un dado con un 3, etc., pues me llevaré 4 puntos al final de la partida. Pero si coloco un edificio que tuviese previamente como este, pues aquí, por ejemplo, este edificio me otorga 4 fichas de trabajador. Así que cada edificio me da cosas: vender mercancías, coger cualquier edificio de aquí a mi reserva, coger cualquier mina, castillo o pieza de bonificación de aquí a mi reserva, coger cualquier ficha azul o verde clarito prado a mi reserva, las 4 fichas de trabajador, 2 fichas de plata, construir cualquiera de estas a mi feudo, independientemente del número, o 4 puntos al final. Por último, las minas, que son un recurso escaso, cuando se colocan no otorgan nada, pero al final de la ronda, de cada una de las rondas, cuando cambiamos de letra, cada mina que tengamos produce una pieza de plata. Bueno, pues en principio eso es todo, y como veis, sí que hay que conocer qué hace cada cosa, pero una vez que las conozcamos es más o menos claro. Puntualizaciones. Cuando terminemos un terreno, cuando llenemos un terreno con losetas del mismo color, es decir, cuando termine este terreno de pastos, llene todo de pastos, da igual el tipo de animal, que son 5 pastos juntos, puntuaré el número de losetas que haya, 5, pues 15 puntos, más los puntos de la ronda. De manera que si completo esto en la ronda A, me llevaré los 5 losetas, pues 15 puntos, más los 10 puntos de la ronda. Pero si lo completo en la ronda B, me llevaré 15 más 8, y en la última ronda me llevaría 15 más 2. De manera que cuanto antes llene, mejor. Por ejemplo, llenar este es fácil porque solo es una loseta, al ponerla la llenamos, o llenar este de aquí es fácil porque con una sola loseta lo llenamos. Es, digamos, lo más rápido de llenar. Y cuando completemos todo el color, es decir, cuando llene este pasto y este, cuando llene toda esta zona de castillos, cuando llene las 2 amarillas, cuando llene todas las minas, cuando llene los 2 azules o cuando llene los 4 marrones, es cuando me llevo estas losetas de bonificación, si soy el primero esta, si soy el segundo esta. Bueno, lo único que me queda decir es que hay una acción extra, que no cuenta como acción, que podemos hacer en nuestro turno una vez, en cada turno, que es pagar 2 piezas de plata, ¿vale? 2 piezas, para comprar una loseta del mercado negro, estas de aquí, la que yo quiera. La cojo y la compro y la coloco siempre en mi zona de reserva. Pues así vamos jugando, una vez que acabemos todas las rondas, ¿vale? Cuando acabamos la primera ronda, todos los jugadores han hecho acciones, no pasa nada, el jugador inicial vuelve a lanzar, no se repone nada, y ahora ha salido otro 2, pues volvemos a poner esta aquí, ¿vale? Y poco más, y volvemos a hacer las acciones, volvemos a lanzar nuestros 2 dados, y volvemos a realizar las acciones que podamos. Cuando se acaben todas y quede esto vacío, a la hora de reponer aquí, sí que quitamos todo, reponemos todo de nuevo, ¿vale? Y con esa, a la vez que hacemos esa reposición, cada una de las minas otorgará a su propietario una pieza de plata. ¿Y para qué valen estas losetas de en medio? Bueno, cuando construimos un barco, podemos coger, antes os he dicho que vender, no es vender. Cuando completamos un barco no podemos vender, sino que podemos coger de cualquiera de estas casillas las mercancías que haya, ¿vale? Pero tengo que tener hueco, si estoy así no puedo cogerlas porque no tengo hueco. Si he vendido alguna previamente, recordad que podemos vender con el dado, sí que podría coger las que hay y llevármelas a mi zona para venderlas después, ¿vale? En el barco, al colocar, cogemos de cualquiera de estas y avanzamos en el track, no vendemos. Bueno, pues eso es básicamente este Castillos de Borgoña. Vamos jugando las 5 rondas, con los 5 turnos en cada ronda,
hacemos la limpieza al final de cada una de las rondas y cuando terminemos puntuaremos. ¿Cómo puntuamos? Simplemente los puntos que hayamos ido consiguiendo, sumaremos las bonificaciones, por cada mercancía sin vender nos llevaremos un punto, por cada pieza de plata un punto y por cada 2 trabajadores un punto. Si alguna de las piezas amarillas de bonificación nos da puntos, los contamos al final. Y el que tenga más puntos después de dar 1, 2, 3 vueltas al tablero será el ganador de los castillos de Borgoña. Esto una vez que ya tal, va volado, Joder. 5. Esto se va para aquí. ¿Para qué? Se va a Pues pirar. claro, Se esto pueden se van afinar, haciendo más suculentos cada vez. Vale, Ahora ya se puede plantear coger barcos para eso. O sea, usar barcos para eso. Claro, ¿qué pasa? Solo interesaría Masili de momento, porque ese no puede coger las dos. Ah, Yo Porque él tiene espacio para las dos. claro. puedo cambiar a Yo no uno. puedo meterle una data, pero bueno. Cambiar un 1 y un 5 y poner barco, pero no me interesa realmente, porque no puedo ni siquiera coger ya. Jeje. correcto. Jeje. Esto es lo que decía, solo me interesa mi barco ahora mismo. 1, 2, Tienes que construir el 3. saco. Sí, voy a cambiar el dado un 3. ¿Cuántos trabajadores? Un 3. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Que funden todos los Juego 3 trabajadores para bajar un 6 a un 3. O sea, los trabajadores que puedes... Se pueden ser Claro, ampliables. tú... Ahora. Hay una amarilla muy guapa que es que te deja más menos 2 en cada trabajador más menos 2. Ahora o sea, puedo Coñazo, sí, te da mucha construir. libertad. Pero te deja uno o sea, o sí, te obliga a puedes dos. tratar uno, uno. sí. O sea, quiero decir, Qué buena. puedes llegar hasta 2, No, por arriba o por lo abajo. O sea, uno construía puede ya ser con un esto. 3 Sí, sí. o un 5. Sí, menos Con de este 4 más de lo 3. construyo. Que es Creo que pongo- Ah, sí, cuidado. correcto. O sea, menos del Ahora otro lado del tengo lado. otro. Bueno, lo puedo no sabía construir de con los el dados. 6, tienes razón. Y pongo con este y ahora tengo un dado. Ah, espera. A ver. A ver. Hiciste Con, esto, ¿no? con este pongo este. Eso es un combo, por eso ganas puntos por hacer eso. Vale. Sí, espera. Con el Pusiste 6. este, ¿no? Sí. Cerraste una cosa de 11. O sea, de 10 1 más 10. más 1. Vale. Ahora pongo. Eso te permitió poner eso. Sí, Perfecto. con el dado de 6, pues pongo este y tengo ahora un dado. Joder, macho, venga, Y luego usas venga. para coger algo de aquí, ¿no? C. Correcto. Muy bien. Claro, con la numeración que tú quieras. Algo que me interesa. ¿Esto qué es? Eso te da, cada vez que cambias un dado por 2 trabajadores, te llevas una plata mayores. Qué buena. Que como no la cojan, ya voy a de cabeza. Para mí. Vale. Me toca, ¿no? Pero hasta que no te haya construido, nada. Claro, eso es una vez que se construye. Ok. Vale. Y luego cada uno se acuerda de lo que ¿Esto tiene qué construido. significa? Esto de aquí. Este, Es un tipo de edificio que está edificio aquí abajo. te permite Ah. construir un azul o una verde. Yo voy a cambiar este 4 Cogerla con de 2 ahí. trabajadores. Cuando lo construyes, Dos la vacas. coges aquí. Desde el mercado negro. Lo que pasa es que tú ahora... Y para No, que no, yo haga tengo que esto- poner cerditos. Buena pregunta. Claro. Ya, no hacer trabajadores para poner aquí. Yo quería hacer esto por algo, pero no me acuerdo por qué. Bueno, da igual. Convertir. ¿Qué vas a hacer? Con el 2 coloco Yo haría 3. el barquito Tres, aquí. Vale. 3 cerdos. No, en vez de hacer 2, haría 3. Manganeas aquí, Perdón. ¿no? 3, 2. No, a ver. Puedo mangar cualquiera. Si Cualquiera. vas a hacer 2, Esa... Ay, la hostia. no vas a explicarlo. La hostia. Vale. Qué penoso Desde puede llegar a ser adelante. esto. Vamos a dejarlo estar. O Entonces, sea, la siguiente soy el inicial. Sí. A no ser que yo juego un barco. O que lo dejo un Ah, barco. porque Porque barco el que vale se eso. pone encima... Ya. Ah, hiciste los dos dados, ¿eh? Sí. Ah, perdón. Vale. Pues yo voy a convertir un 1 Pero todavía no se sabe. en un 5 Sí. y me pillo esta. Y ahora, este 2, Ya la puedes hacer, ¿no? este 2 lo convierto en un 3, gastando mi último trabajador. Pongo esta aquí. Y esta me permite llevar cualquiera de estas donde yo quiera. Y lo voy a llevar. Lo voy a llevar aquí. Vale. Vale, esa pasiva es la de vender. Cuando venda mercancías, Te llevas una plata más, ¿no? Ah, no. entiendo Dos que... platas. Te llevas O dos sea, no platas. sé si es una más o dos más. Creo que será una más, pero claro. Por eso digo que es bueno tenerlo, porque es que hay muchas diferentes. Vale. Una cartita resumen no hubiera estado mal, así más pequeña Pues sí. que el manual. ¿Y esto qué era? Que te puedes poner dos castillos, los Sí. iguales en el mismo feudo. Cada vez que vendo... Dos iguales en el mismo. O sea, eso se aplica solo a ciudades, porque es la restricción. Es decir, tú ahora aquí... Sí, bueno, o sea, no podría sé, sobreponer esto. yo podría construir edificios como estos, aquí y los que yo quiera. Ah, vale. Eso a priori está prohibido. Solo puedes tener un tipo de edificio en cada distrito de ciudad. Vale, entiendo. Sería lógico hacerlo con animales, por ejemplo, porque de hecho el juego te, Pero es que el juego te te- anima a jugarlos iguales, claro. Claro, Pero pero si eso eso ya ya- está permitido. Perfecto, perfecto. Bueno, vale. Vale. Pues... Ah, bueno, eso sí, estos son 2 de plata. 2 de plata en vez de una. Cada cuando venda, Bueno, pues yo gasto uno. Si ahora, por ejemplo, pidiera un barco, Como no es. te podía marcar encima. encima, entiendo que sí. O sea, Ok. bueno, aquí se conviene aquí.
Sí, es así. Yo en esto puntúa 4 aquí. ¿Perdona? Ah, ¿qué hiciste? ¿Jugaste? Gasté 1 para cambiar esto por un 5. Vale, pues espera, vamos a ir. Ahí te va ya. Como pones eso, Sí. puntúas por cada animal del pasto un punto, es decir, 4 puntos. Vale. Eso Oye, los animales te pueden dar Vale. mucha Vale. pasta. Los pastos te pueden dar mucha pasta. Y creo, gasto otro para porque se poner va este. acumulando. Y ahora pones Luego ese estos 3. y ahora puntúas 3 Sí. y 4. Vale. A lo loco. Claro, es que a ver, el juego es lo que te digo, te prima a. O sea, ¿No hay una de 300? Vale, señor.